Hola mis bellas, ¿cómo están? Bueno, acá de nuevo en un nuevo segmento de Cosas de Mujeres. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes. Sé que a muchas les va a interesar, ya que es un tema muy delicado que últimamente nos está acechando en todo el mundo, que es sobre la violencia de género. Así que hemos estado visitando la Secretaría de la Mujer, hemos charlado con la licenciada Angélica García, que es la encargada de esta institución, que nos contaba un poco de qué se trata todo esto, de la prevención, de la concientización, de cómo la mujer llega a esta institución, todos los pasos a seguir, el acompañamiento que hace la Secretaría de la Mujer. Así que bueno, los invito a ver esta nota con la licenciada Angélica García. Bueno, la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa trabaja todo lo que son políticas públicas con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Que, como todos saben, el género es transversal, atraviesa todos los estamentos y por eso se da una profunda difusión a lo que es el género, a qué son las políticas públicas y cómo trabajamos nosotros con el género femenino en respecto a las mujeres, en particular a las mujeres en situación de violencia. Nosotros no solamente trabajamos lo que es la violencia, sino trabajamos en la prevención de la violencia, que es muy importante. Y por supuesto es un trabajo que cuenta la Secretaría con un equipo que respalda esta situación. ¿Y cómo llegan las mujeres a plantear su problema aquí en la Secretaría de la Mujer? ¿Tienen que denunciar primeramente o pueden venir directamente? Bueno, hay varias formas en que hacen las mujeres que plantean en los casos de ser víctimas de violencia o asesorarse si son víctimas de violencia, lo pueden hacer vienen algunas en forma directa a plantear, ¿no es cierto?, la situación que está viviendo. En forma indirecta son a través de familiares, vecinos, amigos, o utilizan los teléfonos de la Secretaría de la Mujer para llamar, el correo de la Secretaría electrónico de la Secretaría de la Mujer, el Facebook de la Secretaría, donde nos piden, ¿no es cierto?, asesoramiento sobre la situación que está viviendo. O sea, pueden llegar en forma directa, en forma indirecta o personas que presenciaron una situación de violencia y que vienen a poner en conocimiento a la Secretaría para que actúe en consecuencia. ¿Y con qué pasos siguen? ¿Tienen un equipo de trabajo para la prevención, digamos? Sí, cómo no. La Secretaría de la Mujer tiene un equipo técnico compuesto por psicólogos, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, obstetras, nutricionistas. Todo este equipo trabaja como debe serlo, ¿no es cierto?, en el tema de la violencia de género. El abordaje es integral, se trabaja en esa forma. O sea, se asiste a la mujer en situación de violencia, es decir, se comienza con la admisión. La admisión la hacen una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Se le hace la admisión y allí automáticamente comienza a ser asesorada por si el caso lo amerita, por una abogada, para que dónde debe denunciar, qué debe solicitar en la denuncia de acuerdo a lo que ella expresa, a su vivencia, a su situación que está viviendo, que la hace sumamente vulnerable. Los psicólogos que hacen la contención y determinan en esa contención si el caso debe tener una entrevista individual, que es la terapia individual, o debe asistir directamente a los grupos de reflexión que tiene la Secretaría de la Mujer, que son 3 veces a la semana, donde se reúnen 30 mujeres que asisten y allí cuentan sus experiencias. Entonces, la víctima no se siente como que es la única que le pasa o la única que atraviesa esa situación, sino que hay varias mujeres y en eso la Secretaría de Mujer tiene fechas de atención, ¿no es cierto?, 3 días a la semana. Bueno,
Entonces, primeramente hacen una capacitación. ¿Y esas capacitaciones las hacen acá en la institución o directamente van a las escuelas o a las casas de la solidaridad? Más o menos, ¿cómo se manejan eso? Sí, aquí lo importante, ¿no es cierto?, es el trabajo de la prevención que hace la Secretaría. Nosotros ojalá pudiéramos no estar hablando de víctimas de violencia. Creemos, conforme a los resultados obtenidos ya, casi, ¿no es cierto?, llegando a fin de año, como es este mes de diciembre, decir que el trabajo de difusión, de prevención, de concientización que hizo la Secretaría de la Mujer a través de, como vos bien me lo decías, a través de las capacitaciones, permitió que las mujeres no llegaran, ¿no es cierto?, a ser en muchos casos víctimas de violencia, sino que pudieron detectar que podrían ser víctimas o podrían ser victimarios. ¿Y cómo se detecta todo esto? A través de los cursos de capacitación que hacemos. Sí, los cursos van destinados a jóvenes, lo hacemos en las escuelas, pero también allí determinamos si es necesario una capacitación al personal docente. Hacemos al personal docente y hacemos a los jóvenes para que puedan entender qué es el género, qué son los roles, qué son los estereotipos, cuáles son los tipos y modalidades de violencia, que seguramente el equipo técnico después va a hablar con este programa que realmente es de muy buen propósito y de muy buen objetivo, que llegue a cada hogar lo que es, ¿no es cierto?, la violencia, lo que es el género, es decir, cuándo y por qué nosotros como un organismo gubernamental, que es la Secretaría de la Mujer, puede, ¿no es cierto?, desempeñarse y participar en un caso de violencia que generalmente se dan en un ámbito privado, porque hay una ley. Y esa ley es la 26.485 que nos permite a nosotros poder intervenir en los casos de violencia. Es decir, es una ley de protección para las mujeres que, ¿no es cierto?, son víctimas de violencia y protegerlas desde esa ley, protegerla en los ámbitos donde ellas desarrollan sus relaciones interpersonales para que justamente no sean víctimas. Y en los casos de una comunidad, esto en todo el territorio provincial, hacemos también charlas y jornadas en la comunidad y generalmente son en las casas de la solidaridad o en los Zoom o salones múltiples, usos múltiples de las municipalidades de cada localidad del territorio provincial. Y allí vemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la convocatoria, cómo, es decir, la capacitación que se le da, el taller que se le da o la jornada que se realiza tiene realmente su eco, porque automáticamente finalizado el taller o finalizada la jornada se acercan en forma privada y nos preguntan si ante una situación que está viviendo eso puede ser violencia o no. Así que aquí lo más importante para todos los televidentes es saber que lo primero es la prevención. Es importante que la difusión que hacemos de la Secretaría de la Mujer, las capacitaciones que hacemos de la Secretaría de la Mujer, es decir, asistan todo lo que puedan, lo máximo posible el núcleo familiar, porque allí damos herramientas para detectar qué está pasando con alguien del núcleo familiar o alguna amistad o alguna persona que se conozca, que por allí han perdido su comunicación, han perdido el diálogo que tenían y a lo mejor están siendo víctimas de violencia y se desconocen. Entonces, con esas herramientas que vamos otorgando en las capacitaciones, en las jornadas, que son conocimientos básicos para que detecten, estamos ayudando a una persona a que no entre a integrar la lista de una víctima de violencia. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer la prevención y en eso trabajamos muy fuertemente durante todo el año. Bueno, te hago una pregunta. En caso de los testigos, si hay un testigo que encuentra a un vecino, una vecina, en este caso, ¿también hay protección para ellos? ¿Ellos pueden denunciar aquí en la Secretaría de la Mujer? Sí, a veces eso es una muy buena pregunta, porque a veces los vecinos o el testigo casual de un hecho de violencia
te dicen que no quieren porque tienen temor a la represalia, o porque después niegan, o porque después vuelven, es decir, la pareja o la víctima con el violento. Entonces nosotros en esto resguardamos, ¿no es cierto?, ser confidente en el sentido de que no aportamos datos de quién vino a hacer la denuncia de un hecho de violencia. En eso nosotros no vamos a revelar ningún dato, le tomamos, sí, y actuamos con la trabajadora social, con el abogado, con la abogada, con la psicóloga para asistir a esa persona, pero no damos datos de la persona que hace la denuncia en el caso. Así que si hay un hecho así, quédense tranquilos que nosotros jamás revelamos los datos que dan las personas que denuncian. ¿Hay algún número de teléfono de emergencias en estos casos? Sí, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los teléfonos de línea baja, tenemos los celulares corporativos de la Secretaría de la Mujer, y tenemos el Facebook, la página y el correo de la Secretaría. Generalmente llaman a línea baja, que es lo más rápido, es el 44 36 372 y el 44 36 669. Después tenemos el correo de la Secretaría de la Mujer, que es secretarialamujer@formosa.gov.ar. Así que eso es donde se puede llamar, entrar al Facebook Secretaría de la Mujer Formosa, también pueden hacernos allí todas las consultas que quieran. Y los teléfonos corporativos que tienen, ¿no es cierto?, el equipo técnico, que al momento de llamar nosotros les pasamos para que no todos tengan, para que a veces no nos llamen y realmente no sucede tal hecho. Así que en esos números de línea baja ningún problema, la atendemos, y a cualquier hora, cualquier día. Y por supuesto la atención en forma personalizada. Bueno, muchas gracias, licenciada, y seguramente muy pronto la tendremos de invitada en nuestro programa Cosas de Mujeres, así que muchas gracias. Gracias a usted y felicitaciones por este programa. Es sumamente importante, si bien es un hecho lastimoso y doloroso de hablar como es la violencia, no podemos, ¿no es cierto?, no podemos reconocer que existe, y esto es mundial, es una pandemia, y lejos está de poder, ¿no es cierto?, como la ley nos exige, eliminar la violencia, sino trabajar en la prevención para que eso no ocurra, que es el trabajo en el cual estamos sumamente comprometidos. Y por supuesto, ante un hecho ya de violencia, actuamos en consecuencia con todo el equipo que te hablé. Así que felicitarte, porque es un tema que realmente la gente está muy interesada. Es impresionante, porque si no le toca a la madre, a la hija, a una amiga, a la hija, a un vecino, a un familiar, dentro de un grupo social, a una amiga. Entonces, ustedes con este programa no se imaginan lo que están llegando a cada hogar con esta información, que posiblemente digan, ¿cómo hago? Yo no me animo a ir hasta la Secretaría, pero sí puedo llamar por teléfono, sí puedo mandar un mensaje al correo electrónico de la Secretaría, y nosotros vamos a estar automáticamente en comunicación para poder ayudar y poder asistir a esa persona que necesita de nuestros servicios, sea víctima o no, porque nosotros no solamente trabajamos con víctimas de violencia, nosotros trabajamos con todo tipo de mujer que ante una situación requiere de un asesoramiento, requiere de un acompañamiento ante una situación que no justamente tiene que ser exclusivamente de violencia. Hay situaciones que no tienen nada que ver con la violencia, y que acompañamos a una mujer ante un hecho que requiere de un profesional. Así que en eso también quiero ser claro, no es que trabajamos exclusivamente de violencia de género, sino que trabajamos con el género femenino. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo lo que escuchamos. Espero que pueda servirles, y que se puedan acercar, que no están solas. Se habrán dado cuenta con todo esto que no están solas, que hay un lugar donde ustedes se pueden acercar, consultar, que es gratuito. Así que también tuvimos la oportunidad de charlar con la abogada Mirta Gloria Soilán, que nos contaba la parte legal de lo que es la violencia de género. Los invito a ver. Y gracias por
justamente por visitarnos y por difundir, y bueno, y le deseamos éxitos en este nuevo emprendimiento que está muy bueno, porque los medios constituyen una herramienta fundamental justamente para prevenir y para contar a la sociedad este espacio en el cual fue creado, para trabajar justamente un espacio creado en el cual la mujer encuentra un lugar como primera medida de asesoramiento gratuito. En este espacio que fue creado por el señor gobernador, con rango ministerial, que es muy importante, porque tiene un rango de ministerio. Nosotros en la Secretaría de la Mujer tenemos nuestro propio, como te decía hoy, plan estratégico. Entonces estas son las acciones que debemos realizar durante todo el año. Y las 3 acciones más importantes son participación, integración social y política de la mujer, fortalecimiento de los derechos y autonomía y desarrollo económico de la mujer. En el cumplimiento de estas, que si bien están diferenciadas en la ejecución del trabajo, están muy interrelacionadas, porque si yo fortalezco los derechos de una mujer, también estoy trabajando en su autonomía, porque una mujer que conoce sus derechos le da libertad para estudiar, para trabajar, para desarrollar, para desenvolverse, ¿no? Y si creamos un espacio también en el cual la mujer tiene una participación, como decíamos recién, que en el interior, por ejemplo, crear un área mujer, esas son conquistas que se van dando en forma paulatinamente, pero que debe ser con equidad territorial. En toda la provincia nuestro objetivo es lograr que todos los municipios y comisiones de fomentos tengan un lugar que esté creado para la atención a las mujeres, en todas las necesidades que ellas lo requieran. Acá específicamente hay un equipo interdisciplinario de atención al público. Una persona ingresa al servicio, también queremos decir que también un hombre puede venir a consultar, no porque se llame Secretaría de la Mujer. Acá la persona que ingresa y necesita un asesoramiento llega por diferentes cuestiones, a veces para averiguar sobre una jubilación, sobre el trámite de un alimento, por el cual todos los ministerios y los poderes tienen un lugar espacio, pero lo que a veces la gente le está faltando es la información. Bueno, nosotros queremos este trabajo en redes entre todos los ministerios, queremos hacer la articulación, y a veces a esa persona, para que no sea revictimizada, por ejemplo, y ande de un lugar a otro, bueno, viene a este lugar y se le dice, bueno, necesita un determinado tipo de asesoramiento, y ahí se le dice cuáles son los pasos, a dónde debe recurrir, de qué modo lo puede hacer, y si hubiera posibilidad, ayudarlo, acelerar el trámite, o sea, digamos, impulsarlo, a veces mover un expediente que se había quedado, por ejemplo, paralizado. Claro, y las mujeres generalmente vienen ya con una denuncia previa o pueden venir y hacerlo directamente de acá y de acá se las deriva a otro lugar. Sí, en realidad este es, como decíamos en el paso de asesoramiento, puede venir una mujer, a lo que vos me decís, que fuera víctima de violencia. Si fuera una mujer víctima de violencia de género, puede venir en diferentes etapas del proceso. Puede ser una mujer que recién, hay mujeres inclusive que son víctimas y dicen, me maltrato verbalmente. ¿Eso es violencia? A veces ni siquiera sabe, dice, no me pasa alimentos. ¿Eso es violencia? Es violencia por omisión. No cumplir eso es un incumplimiento, por ejemplo, lo dice la ley. Eso es violencia, también es violencia económica. Entonces, bueno, ¿qué debe hacer una mujer si no le pasan alimentos? Si una mujer es víctima de violencia, puede venir a buscar la contención psicológica, puede que el juez la envíe acá, porque nosotros también trabajamos en esta integralidad de política y de aplicación de políticas públicas, te interpela y te dice que debe ser la articulación integral. Y entonces el Poder Judicial manda a través de los oficios a que las mujeres ingresen acá, que hay grupos de reflexión, que luego te va a explicar el área psicológica, te lo va a explicar mejor. Acá las mujeres deben venir al grupo de reflexión, que es para trabajar la autoestima y para trabajar esa situación y para poder salir. Y si la mujer, por ejemplo, nunca ha hecho la denuncia, puede venir y decir, y depende qué tipo de violencia sufre, hacia qué áreas del Poder Judicial debe asistir. Por ejemplo, si fuera una violencia física y que requiere una denuncia penal, se la deriva a los juzgados de instrucción. Si, por ejemplo, son palabras o en la relación familiar, se la deriva en las cuestiones personales al Tribunal de Familia, donde está creada, como te dice la ley, de forma social que hace muchos años, un lugar que se llama OVI, Oficina de Violencia Intrafamiliar, que toma en forma gratuita la denuncia a las mujeres víctimas de violencia. Y de ahí es que vienen los oficios, y también vienen los oficios del Poder Judicial, de los juzgados de instrucción, si las mujeres son víctimas, porque hay que trabajar con la víctima y con el victimario. Y no en todos los casos son mujeres, ¿cierto?
a veces también los hombres son victimarios. En una relación de 10-1. ¿Y ustedes también ayudan a eso? Bueno, sí, eso es un tema que te comentaba hoy, que en realidad me gustaría que lo hable el licenciado, porque es el que trabaja justamente con los hombres. Acá en este lugar se trabaja con hombres también. Que voluntariamente quieran tratar esta temática, quieran ocuparse de una cuestión familiar. Porque la cuestión es en realidad que la familia debe tener vínculos saludables. Si hay violencia, no podemos decir que hay vínculos saludables, justamente hay que restablecer esos vínculos y el modo de relacionarse debe ser de un modo no violento. Y como también te decía que vienen personas de todo tipo y no era social. Por ejemplo, las mujeres, ahora con este tema, por ejemplo, del sueldo universal, tienen muchas cuestiones, muchas consultas. Bueno, yo tengo un niño, no tiene padre, ¿a dónde debo recurrir si tengo que hacer alimentos? O si el hombre, por ejemplo, fue blanqueado, se le cortó el sueldo universal, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo recurrir? Bueno, todas esas cuestiones, esos pasos de una persona también que se ocupa del área social en el cual se le asesora los trámites con el ANSES, si hay que buscarle algún código, o sea, bueno, es como facilitarle a la mujer la tarea. En caso de que alguien quiera informar una violencia de género, un vecino, un familiar o algo, ¿se puede acercar también, digamos, está protegida su identidad y todas esas cosas que son dudas que tienen las personas de no querer meterse por miedo a las consecuencias? ¿Ustedes le asesoran, la acompañan? ¿Cómo se manejan? La ley te dice, la ley tanto de procedimiento provincial como la ley te dice que cualquiera puede denunciar un hecho de violencia en forma anónima. Hay que ver en qué momento y qué denunciar. Vamos a suponer que vos sos vecino y que estás escuchando en la casa al lado hechos de violencia, gritos. Vos, por ejemplo, lo primero que tenés, puedes llamar al 911. El 911 llega al domicilio. ¿Y qué va a hacer el 911? Yo explico eso, porque a veces la gente cree con eso basta. Llega la policía, en realidad el 911 es la policía. Llega la policía golpea y va a preguntar. Si sale una mujer y dice, aquí no ocurre nada, no ocurre nada. Ahí está un poco la cuestión, porque siempre la última ratio, como decimos, la última puerta la abre la mujer. Por eso la mujer, por eso que la persona que es víctima debe estar informada, debe estar asesorado. A veces uno le hace visitas, por ejemplo, le dice cuáles son sus derechos, qué puede hacer. Si en ese momento, en el hecho que usted violencia a la mujer, no dice o no pase nada, o no abre ni siquiera la puerta, la policía, bueno, toma el acta de lo que hay, pero si en ese momento dice, bueno, acá está ocurriendo, bueno, ahí toma un procedimiento. Por eso te digo que a veces pasa eso, cuando viene la policía dice, uy, aquí no pasó nada, o cuando llegó la policía, el hombre se fue, o el hombre se enteró, por eso, acá el tema es trabajar estrechamente con esa mujer que es víctima, que ella pueda contar. A veces lo que le hace el vecino puede dar una ayuda, o el familiar inclusive. Acá viene la familia y dice, bueno, quiero denunciar, pero mi hija no quiere denunciar. Bueno, hay un problema porque vos podés denunciar porque la ley te habilita a que denuncies. Cuando le llame la justicia o le llame la policía, si la mujer niega los hechos, eso queda ahí, porque siempre la última que tiene la palabra es la persona que es víctima. Por eso a veces, antes de apurarse en hacer una denuncia, lo que hay que hacer es trabajar con esta persona, para que comprenda que no está sola, que ahora hay un sistema, que ahora hay un lugar, que hay remedios, que de la violencia se puede salir, que es una construcción cultural, que en realidad viene tal vez del machismo, decir, bueno, ¿por qué debo aguantar? ¿O por qué tengo que tolerar? ¿O por qué 20 años me callé? Que hice por mis hijos, o sea, y que no está bueno vivir una relación de violencia. Y entonces ustedes se encargan de concientizar con charlas, ¿cierto? ¿Y eso dónde lo hacen? ¿Acá, en institución, en Casa de la Solidaridad? ¿En dónde lo hacen? La mejor herramienta para erradicar la violencia justamente es eso, es la prevención. Si ya viene una mujer con hechos de violencia, quiere decir que es una mujer que ya ha atravesado la violencia. Pero también un trabajo fuerte que hacemos, que después te puedo leer algunos números, algunos datos estadísticos que están acá en nuestro informe de gestión, en el cual la violencia comienza en el noviazgo, la mayoría de las veces ya. El modo de relacionarse y el modo de vincularse. Entonces nosotros trabajamos dos temáticas muy fuertes, que es violencia en el noviazgo y, por ejemplo, trata de personas. ¿Por qué trata de personas también? Porque Formosa es un lugar de captación y de paso, justamente este delito, justamente que es
del rapto de las personas que para diferentes tipos de abuso, ¿verdad? Ya sea para la explotación laboral o para la explotación sexual. Entonces, si vos a la juventud la formás, la prevenís y le contás qué es esto de la violencia, vos identificás y tenés la posibilidad y tenés herramientas para salir de esa violencia o para trabajarlo o para no relacionarte ya de joven de este modo, ¿verdad? A través de la violencia, o a través de la dominación o del poderío, o a través de una relación de sumisión. Las relaciones deben ser de equidad, de igualdad, de democratizar roles, el modo de relacionarse, ¿verdad? Tanto para las mujeres como para los varones. ¿Y la ley qué me decís? ¿Número? La ley justamente, que se la conoce como Ley de Violencia de Género, pero la ley se llama de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, es la 26485, está acá, que justamente que está, la ley está reglamentada y que es Formosa, como una buena costumbre legislativa, ha sido adherida por la 1169 en todo el ámbito. ¿Desde qué año está vigente acá en Formosa? En todo el país está vigente, es el año 2009. Es de orden público y Formosa se adhirió en el 2011. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Vieron, mis bellas? Qué importante es conocer las leyes que nos amparan en este tema. También estuvimos hablando con el psicólogo a cargo de esta institución que nos contaba lo que ocasiona un violento en la familia. Así que los invitamos a escucharlo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, dentro de la Secretaría de la Mujer acá tenemos varias áreas de intervención. Trabajamos varias problemáticas. La Secretaría de la Mujer está muy signado con el ámbito de la violencia familiar particularmente, pero tenemos muchas más incumbencias. A fin de brindar la mejor cobertura posible, contamos con un gabinete interdisciplinario de diferentes áreas. Dentro de esa, una de las más complejas, si se quiere, la más recurrida, es el área de psicología, el servicio de psicología en sí mismo, que consta de diferentes programas distintos. Para el caso de la mujer puntualmente, nosotros solemos trabajar con lo que llamamos entrevista de admisión, que es la forma en la cual se recibe una persona. Se le hace una entrevista con una serie de pautas estandarizadas para ciertos datos que no pueden faltar, que tienen que estar, y en lo cual también se hace una evaluación de riesgo, se le dice, que tiene que ver con valorar la presencia de hijos, de trabajo, el grado de vulnerabilidad vincular. Muchas mujeres llegan ya habiendo progresivamente entrado a un estado de aislamiento en el cual fueron perdiendo o los vínculos o la tonalidad de los vínculos que tenían. Entonces estas cosas son importantes para empezar a diseñar la estrategia de intervención, también en psicología. Nosotros desde el área de psicología intervenimos de una forma estratégica pensando cuál es la receptividad de esa persona. Es decir, hay personas que no están dispuestas a tolerar tanta verdad de golpe, por decirlo de una manera, que quieren no escuchar incluso cosas que saben ellas mismas que le está pasando. Entonces, eso también es algo que se evalúa al principio, el grado de negación que existe, otros mecanismos de defensa que a la persona le sirven para seguir sosteniendo la situación en la que está. Son mecanismos disfuncionales, obviamente, que son parte de lo que hay que desarticular. Y entonces se va definiendo por ahí cuál es el modo de abordaje más propicio. Nosotros acá trabajamos en dos grandes rasgos, con los abordajes individuales y con los abordajes grupales, que son por ahí el modo más apropiado de abordar la problemática de la violencia en particular, por las vivencias comunes. El trabajo de manera individual se da en casos en los que hay, por ejemplo, mucho desborde emocional, mujeres que han participado muy recientemente de episodios muy dramáticos de violencia, también en los casos que lamentablemente no son poco comunes, no son poco frecuentes, que son en los casos en los que hay abuso sexual y la violencia empieza a hacer emerger ese tipo de cosas. Entonces se hace necesario un abordaje más personalizado que contemple la posibilidad de introducir formas de regulación propia. La persona que está desbordada no puede regularse, tiene algo que se le dice la habilidad emocional, que es que llora en cualquier momento, se quiebra en cualquier momento, tiene irritabilidad, una serie de sintomatologías que hay que tratar de regular para después pasar a la instancia grupal. En ese sentido, la asistencia individual es como una forma de nivelar, porque el grupo tiene que tener una dinámica medianamente pareja, porque es un grupo esencialmente verbal, es un grupo de reflexión sobre violencia, donde se trabaja básicamente
La idea es resignificar las propias vivencias para que las mujeres cada encuentro puedan llevarse algo distinto. Se trabaja mucho con algo que llamamos psicoeducación, que básicamente son intervenciones de esclarecimiento donde tratamos de que las personas puedan ver desde otra perspectiva esto que le está pasando, por supuesto una perspectiva más funcional. La persona que está pasando este tipo de situaciones generalmente cuenta sensaciones de ahogo, de sofocamiento, de acorralamiento. En casos extremos llegan a suicidio. Y esto es muy poco estudiado muchas veces porque el suicidio no lo suelen emparentar con esto. Pero tiene que ver con que la persona no se plantea salidas a esta situación que está viviendo. Otra de las cosas, por ejemplo, que trabajamos mucho es, el otro día lo habíamos hablado justamente acá, es donde nosotros hacemos los grupos de reflexión, la posibilidad de que las mujeres empiecen a reconocer los trastornos de otra índole con lo que están pasando. Yo les explicaba que por ahí los ataques de pánico, que son muy comunes hoy por hoy, tienen un fuerte componente fisiológico, o sea, uno lo siente mucho en el cuerpo, por las palpitaciones, los mareos, la taquicardia, los cambios en la temperatura corporal, la sensación en el pecho, síntomas muy parecidos al infarto, incluso un ACV. Entonces, como tiene tan fuerte componente físico, uno lo tiende a disociar de la vida que está pasando. Piensan que el problema es el ataque de pánico, y el ataque de pánico solamente es un síntoma de otras cosas que está pasando la persona. Entonces, por ahí trabajamos de una forma más fácil de llegarle también a la mujer que consulta, es desde el síntoma. Y de ahí partir a lo más profundo en los tiempos que esa persona tenga, por supuesto. Que se vaya permitiendo a sí mismo progresar. Generalmente las mujeres vienen por una denuncia previa a ver directamente al psicólogo, pueden venir y acá en la Secretaría de la Mujer pueden venir y pedir directamente hablar con usted. Las mujeres pueden venir como usted, pueden venir con una denuncia, pueden venir sin denuncias, pueden venir directamente a consultar, a pedir hablar con un psicólogo, ahí se le va a hacer la admisión, y si son cosas que se acuerdan de entrada, si la persona quiere iniciar un proceso de rehabilitación, de trabajar los síntomas que va teniendo, de tratar de charlar lo que va pasando, estas problemáticas se caracterizan mucho por el silencio. La persona que está pasando esto probablemente ya no lo habla más con nadie hace mucho, o nunca lo habló directamente. Entonces es importante la escucha, la contención, y después la necesidad de denuncia va surgiendo si es que la mujer quiere, pero pueden asistir sin denuncia. ¿Y qué consejos le puede dar a la mujer usted con el tema de la violencia de género? Hace un tiempo había dado una charla donde explicaba que la violencia se daba en tres partes, o se sostenía en base a tres cosas. Uno era la presión social que tienen las personas, sobre todo las mujeres. Las mujeres han sido diseñadas para ser muy culposas, lamentablemente, y la culpa es algo que sostiene muchas veces situaciones muy feas, mucho tiempo. Desagradables porque uno piensa en el bienestar de los demás antes del malestar mío. Entonces pasa esto de que las mujeres vienen consultando porque no se sienten bien, pero todavía dudando si eso está bien o no moralmente o socialmente. Entonces la presión social no sirve bien de termómetro para saber si lo que estoy viviendo es algo bueno o malo. Yo siempre le digo a las personas que asisten al grupo que, bueno, si ustedes creen que no son víctimas de violencia, ustedes creen que esto es algo que tienen que aguantar, plantéense esto. Hace un mes, de acá a un mes atrás, de acá a una semana atrás, ¿son felices? ¿Cuántas veces lloraron? Hay mujeres, por ejemplo, las que vienen generalmente piensan que es normal llorar 3 veces a la semana. Y yo le digo que eso no tiene nada de normal. Entonces, ser infeliz no es normal, no poder hacer lo que uno quiere no es normal, no poder plantearle a la persona proyectos nuevos que tengo, a la persona que me acompaña, no es normal. No es normal tener miedo en la pareja, no es normal tener baja autoestima en la pareja, que justamente la pareja es una persona que me elige porque soy la más linda, que me elige porque soy lo más importante en su vida. Entonces no es lógico que mi autoestima baje con alguien así, tendría que tener el efecto contrario. Entonces todas estas formas son termómetros que uno puede, son autoevaluaciones que uno puede hacerse para pensarse en dónde está, en qué lugar está y qué puede hacer, qué no, porque esto es otra cosa. La violencia empieza primero cercenando lo conductual y después empieza afectando el pensamiento. La persona que tiene violencia, que padece violencia, no piensa como una persona libre. Tiene lógica de pensamiento que sí misma se va circunscribiendo y se hace más rígido el pensamiento. Yo el otro día le contaba que había atendido a una nena, a la madre en realidad, pero bueno, cayó con una nena que tenía 6 años la nena. 6, 7 años, no recuerdo bien la edad de la chiquita.
y había venido diagnosticada de Misiones con autismo, un diagnóstico grave, o sea, un diagnóstico grave me refiero a que es una enfermedad crónica que va a durar toda la vida, y se le diagnosticó por la conducta de la nena, que no hablaba, no se relacionaba, tenía problemas de enuresis, es decir, se orinaba en la cama. Vino acá, habían venido escapándose de una situación de violencia muy intensa que con el tiempo fueron animarse contando cada vez más cosas, porque no era solamente con ella, era con los chicos. Una violencia física terrible, ni hablar de la psicológica que padecían. Y a la nena acá en la semana empezó a hablar con los chicos en la escuela, relacionarse. Hoy terminó, esto fue de mitad de año para acá, terminó siendo una de las mejores alumnas de su curso. El cuaderno, que eran todos rayones, empezó a fluir, solucionó a poquito, todavía tiene un poco por el tema de los llamados todavía del padre que le generan esto, pero dejó de orinarse en la cama. Imagínate cómo afecta tanto la violencia, que imagínate la nena había tenido un diagnóstico y la hubiera estigmatizado para toda la vida, hubiera definido una calidad de vida muy distinta. Para que veas los efectos terribles, otra cosa, por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que se altera tanto el ciclo menstrual que no menstruan en 6 meses, porque los efectos del estrés en el organismo son tan grandes que le pueden generar cualquier desbarajuste. Yo, aparte de trabajar acá en la Secretaría, trabajo con pacientes oncológicos, y no son pocos la cantidad que vienen son pacientes politraumatizados, han pasado situaciones terribles, nefastas, y el sistema inmunológico se deja de defenderse y empieza a enfermarse de cualquier cosa uno. Entonces el consejo que le doy, que me preguntaste hoy, tiene que ver con esto, con parar un momento, que es algo que cuesta mucho hoy por hoy, uno en la vorágine del día a día no para de reflexionar cómo está viviendo, si es como quiere, pero hacerse esa evaluación de cómo estoy, no cómo estoy hoy ni ayer si no lo quiere hacer, pero cómo estuve en todo el mes, cómo estuve esta semana, cuántas veces lloré, cuántas veces me reí, hice lo que quise, sé lo que quiero. Están los demás primero que yo, siempre puedo priorizar a los demás. Entonces tiene que ver con eso, ese consejo le doy. Y ante la duda siempre consultar, acá es un servicio gratuito, así que esa pregunta se la pueden hacer acá conmigo y no tienen ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, a todas las mujeres que no tengan dudas en venir a consultar acá en la Secretaría de la Mujer, que hay profesionales de primer nivel que van a estar apoyándolas. Muchas gracias a ustedes por la visita. Bueno, mis bellas, ya me voy despidiendo de ustedes, espero que les haya gustado el programa. La verdad que quiero dejarle un mensaje y decirle a todas ustedes que no están solas, que hay un lugar acá en Formosa, que es la Secretaría de la Mujer, donde pueden acudir gratuitamente y asesorarse y encontrar, digamos, el apoyo que necesitan. Que ustedes valen, que valen muchísimo, que todas valemos muchísimo y que nos merecemos que nos traten con amor, con respeto y no con violencia. Hasta el próximo programa de Cosas de Mujeres.